Para poner en práctica lo visto en lo que tiene que ver con lógica combinacional y circuitos combinacionales lógicos, entonces vamos a hacer una aplicación que trata de un cultivo de tomate. Entonces la idea es que un cultivo de tomate se mantenga unas condiciones óptimas para su desarrollo. Tienen tres etapas, lo que son el desarrollo, la floración y la maduración. En esta nos vamos a enfocar lo que es la parte del desarrollo. Entonces las temperaturas óptimas nos dice que para un estado diurno debe permanecer entre 23 y 26 grados y nocturno entre 13 y 16 grados. Y también garantizar que la humedad relativa se mantenga entre 60% y 80%. La idea es más que todo para aplicarla a un sistema como este que vemos acá, que es más que todo para cultivo de tomate desde que empieza su cultivo, en la etapa de su cultivo hasta su germinación, la primera etapa. Entonces vamos a tener en cuenta unas entradas, las cuales son L para el sensor de luz, para determinar si es de día o noche, TD, que va a ser nuestra temperatura de día, un sensor para garantizar que nosotros permanezcamos en este intervalo de tiempo de la temperatura en el día, y el TN, que va a ser la temperatura, un sensor para una temperatura que va a estar calibrado para la noche. Una H va a ser un sensor de humedad. Y de las salidas vamos a tener una calefacción que va a ser para aumentar la temperatura del ambiente, una ventilación para bajar la temperatura, el riego cuando la humedad pues es muy baja y una alarma cuando la humedad supere el intervalo que necesitamos. Las condiciones entonces van a ser las siguientes, que si es de día y la temperatura del día es menor que la temperatura del promedio de ese mismo día, entonces enciende la calefacción. Lo mismo si es de noche y la temperatura que mide de noche es menor que la temperatura promedio de la noche, entonces enciende la calefacción. Y si el día es en el día la temperatura, la TD es mayor que la temperatura promedio del día, entonces enciende la ventilación, y si es de noche también enciende la ventilación. Y si la humedad es menor que el promedio, la humedad promedio, la humedad relativa, que es en el que tiene que permanecer ese intervalo, entonces enciende el riego. Y si la humedad es mayor a esa humedad promedio, entonces hay una alarma que nos indica que se superó esa humedad. Pues nosotros vamos a considerar que como tal no vamos a tener una humedad en algún tiempo que sea mayor, porque desde un principio la tierra va a permanecer en humedad cero. Entonces desde que empezamos el proceso va a permanecer una humedad menor, pero en tal caso pues vamos a tener una alarma para avisarnos de que ocurrió un error en esa humedad. Entonces, definiendo nuestras condiciones lógicas, tenemos para el sensor de luz si es día 1, si es noche 0. Para nuestra temperatura del día, el sensor de T del día, si la temperatura D es menor que la temperatura promedio en el día, marcamos 0, y si es mayor, 1. Para la temperatura, el sensor de temperatura de noche, pues si es menor también marcamos 0, y si es mayor marcamos 1, que sería TN. Y nuestra humedad, entonces, si la humedad está por debajo del rango que nosotros necesitamos garantizar, entonces vamos a tener un estado lógico 0, y si está por encima, un estado lógico 1. Entonces, haciendo nuestra tabla de verdad, donde esta es la luz, sensor de temperatura del día, sensor de temperatura de noche y nuestra humedad, y aquí nos tenemos nuestras salidas: calefacción, ventilación, riego y alarma. Entonces nosotros tenemos calefacción 1, por ejemplo, cuando es de noche, es decir, la luz es 0 y nuestra temperatura de noche es 0, quiere decir que es menor a la que necesitamos de rango, o sea que necesitamos garantizar en el rango. Entonces tenemos que encender la calefacción, es decir, cuando L es 0 y TN es 0, entonces aquí 1 también. Y la otra condición sería cuando nuestra sensor de luz nos indica que es de día, sea 1. Entonces nuestra temperatura del día es 0, que quiere decir que también está por debajo de la temperatura promedio, entonces nos indicaría aquí un 1. Para la ventilación sería entonces cuando la temperatura
perdón, el estado del día de la luz es 0, o sea, es de noche, y nuestra TN marca un 1, que quiere decir que está mayor, entonces tiene que encender la ventilación. 0 y 1 enciende nuestra ventilación. Y lo mismo cuando es de día, si es de día, entonces es nuestra temperatura al día, sensor de temperatura al día. Si es 1, quiere decir que está por encima de la temperatura que nosotros requerimos, entonces enciende la ventilación. Y para el riego, entonces sería cuando la humedad es 0, cuando la humedad está por debajo del promedio, entonces vamos a tener aquí 1, o sea, totalmente lo contrario. O sea, lo que tenemos aquí en H es lo que tenemos aquí en riego, pero negado. Y la alarma sería entonces lo contrario de nuestro riego, que coincide pues con la misma salida de la humedad. Entonces, para realizar obtener nuestras funciones lógicas, solo bastaría con hacer este y este. Porque si nosotros vemos lo que es la ventilación, es prácticamente la negación de la calefacción, que aquí tenemos 1, 1, 0, 0, o sea, aquí tenemos las mismas salidas pero negadas. Lo mismo pasa con la alarma y el riego, son la misma salida de riego pero negada. Entonces, para la función lógica de la calefacción y ventilación, bueno, como tal, este es el de la sola calefacción. De aquí tenemos L y TD y acá TNH. Entonces, cuando reemplazamos aquí nuestros valores para cada posición, nos quedaría de la siguiente manera. Entonces, nuestra función nos quedaría para este grupo de acá, tendríamos aquí L negado y TN negado, más este otro grupo de acá, que sería L por T denegado, y tendríamos como tal esta nuestra función. Y la calefacción, como hemos dicho, que es la misma, perdón, la ventilación, hemos dicho que era la misma calefacción pero negada, entonces solo la negamos, la calefacción, y listo. Y para nuestro riego, si nos damos cuenta, pues es prácticamente nuestra H negada. Entonces solo decimos que después riego es H negada y la alarma es la misma H. Entonces al hacer nuestro circuito, pues tendríamos esto de acá. Donde pues esta sería nuestra luz, TD, o sea, nuestra temperatura de día, TN, nuestra temperatura de noche, H. Esto les nos indicaría que este es para el estado de calefacción, ventilación, riego y alarma. Entonces, cuando nuestra temperatura, con nuestra luz indica que es de noche, entonces el sensor de día no debería cambiar los estados de calefacción o ventilación. Vemos que no, solo cambiaría entonces cuando es 0 de la temperatura de noche. Cuando es 0 quiere decir que está por debajo de la temperatura, entonces enciende la calefacción. Y cuando es 1 que está por encima de la temperatura, entonces enciende la ventilación. Ahora cuando es de día, o sea 1 en la luz, entonces aquí no debería cambiar nada en lo que tiene que ver con calefacción y ventilación. Y nuestra TD sería entonces cuando es 0 está por debajo, encendería la calefacción, y cuando es 1 estaría por encima del promedio, enciende la ventilación. Y nuestra humedad, entonces cuando la humedad es 0, que está por debajo de la humedad que necesitamos, entonces enciende el riego, y cuando está por encima, no va a encender una alarma. Sin embargo, aquí vemos que estamos utilizando 3 compuertas, o sea, 3 circuitos. Entonces estamos utilizando circuitos que estamos utilizando pocas compuertas, entonces la mejor opción sería implementarlo mediante compuertas NAND. Por ejemplo, para esta función, entonces solo hacemos una doble negación y complicamos el teorema de Morgan para esta parte y obtenemos esa función. Y entonces lo que hacemos es hacer el circuito pero utilizando solo compuertas NAND, que sería este que tenemos acá. De esta forma estamos utilizando solo 1, 2, 3, 4, 8 compuertas, o sea, 2 circuitos integrados, pasamos de 3 a 2. Ahora nuestro simulador, para hacer una simulación de lo que es el voltaje real, entonces tendríamos nuestro interruptor, el primer interruptor para lo que tiene que ver con el sensor de luz, va a ser de saber si es de día o de noche, la temperatura del día, temperatura para la noche,
y la humedad. Y de nuestra salida entonces vamos a tener este para la calefacción, este para la ventilación, este el riego y este la alarma. Entonces se supone entonces que cuando tenemos estado noche, o sea de luz tenemos 0, entonces al cambiar la temperatura del día no tiene que influir nada aquí en lo que tiene que ver con calefacción y ventilación. Y cuando está menor, entonces la temperatura de la noche está menor que la temperatura promedio, entonces tiene que encender la calefacción. Y cuando está en 1, que es mayor a la temperatura promedio, entonces enciende la ventilación. Lo mismo entonces ahora cuando es de día, con este no tiene que cambiar nada. Y entonces cuando está en 0, tiene que encender la calefacción, y cuando está mayor la temperatura promedio, entonces tiene que encender la ventilación. Y la humedad, pues entonces cuando está en 0, enciende el riego porque está por debajo de la humedad requerida, y cuando está sobre la humedad requerida entonces enciende la alarma. Sería entonces una aplicación. Sirve porque la podemos aplicar porque según lo que estuve analizando de lo que es el cultivo de tomate, es un cultivo que necesita siempre unos rangos óptimos para que su producción su desarrollo sea el mejor, ya que por ejemplo si no nos mantiene lo que son las temperaturas o las humedades en ese tipo de rango, puede que desarrolle nuevos hongos. Entonces es una buena práctica para tener la mejor producción de un cultivo.